Si pensabas que Malta era un paraíso, piénsalo de nuevo. Detrás de su impresionante costa y rica historia se esconde una realidad más oscura. Mientras millones la isla visitan por su belleza y encanto, pocos ven las controversias políticas, el crimen organizado y las crisis ambientales que acechan a la isla. Los problemas de Malta son más profundos que sus vistas idílicas de Valletta o sus playas prístinas. ¿Podría ser esta la razón por la que algunos dicen «¿No puedes quedarte en Malta?» Vamos a descubrir las verdades ocultas de esta aparentemente perfecta isla. Número 14. Visión general de Malta. Malta, una pequeña nación insular en el Mediterráneo, es famosa por sus impresionantes paisajes y sus profundas raíces históricas. Si eres fan de Game of Thrones, puede que reconozcas sus paisajes deslumbrantes y su arquitectura antigua. Esta nación insular está compuesta por 3 islas principales: Malta, Gozo y Comino, cada una con su propio encanto. Estratégicamente situada al sur de Italia, Malta ha sido durante mucho tiempo un cruce de diversas civilizaciones, fusionando influencias italianas, árabes y británicas. La capital, Valletta, es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y la zona histórica más concentrada del mundo. En sus 135 hectáreas, Valletta exhibe más de 300 monumentos, desde palacios barrocos al aire libre hasta impresionantes fortalezas, todos reflejando historias de siglos pasados. Cada rincón de esta ciudad cuenta una historia de sus 450 años de historia. Aunque pequeña en tamaño, la ubicación estratégica de Malta la ha hecho históricamente significativa. Con el tiempo, ha servido como base naval para potencias como Venecia, Roma, Bizancio e Inglaterra. Con un área de poco más de 300 kilómetros cuadrados, Malta está entre los países más pequeños del mundo, pero se destaca por su riqueza cultural y su importancia histórica. Reconoce que el paisaje de Malta no es muy diferente de lo que ves en programas como Game of Thrones. ¿Te gustaría visitarla de inmediato? Deja un comentario y charlemos. Pausa un poco. Mientras la historia de Malta pinta un cuadro de una nación rica en cultura, sus desafíos actuales cuentan una historia muy diferente. Número 13. Preocupaciones ambientales y sobredesarrollo. Con más de 3 millones de visitantes en el año 23, el rápido crecimiento de Malta está transformando la isla. En lugares populares como St. Julian's y Sliema, las tradicionales aldeas de pescadores se han convertido en modernos paisajes urbanos, lo que plantea preguntas sobre cómo equilibrar el progreso con la preservación del patrimonio. Grupos locales como Flimkien Halam Gentayar expresan su preocupación de que el desarrollo no planificado pueda afectar los espacios verdes para el año 30. La escasez de agua es otro problema urgente, ya que las reservas limitadas de agua dulce están en riesgo de contaminación debido a los desechos de la construcción, especialmente en medio del aumento de temperaturas. La gestión de residuos también enfrenta desafíos. La infraestructura obsoleta lucha por mantenerse al día, lo que lleva a vertidos ilegales y contaminación del aire. Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente del año 24 incluso colocó a Malta entre los principales países europeos con problemas de salud relacionados con la calidad del aire. A pesar de los esfuerzos, más del 70% de los desechos aún termina en vertederos, afectando tanto el aire como las aguas subterráneas. El aumento de importaciones a través del Gran Puerto está sumando más a la huella de carbono de la isla. La preocupación pública está en aumento, con grupos como Moviment Graffiti abogando por prácticas de desarrollo más sostenibles. Un residente enfatizó la necesidad de equilibrar las ganancias inmediatas con el bienestar a largo plazo. Sin embargo, los desarrolladores siguen siendo influyentes, lo que hace que el cambio sea un desafío. Además, los trabajadores extranjeros atraídos por la floreciente economía de Malta enfrentan altos alquileres y condiciones de vida difíciles, lo que plantea preguntas sobre la realidad del sueño mediterráneo. Mientras Malta navega por estos cambios, la pregunta crucial es si la isla podrá encontrar un camino sostenible hacia adelante, equilibrando el crecimiento con la preservación para asegurar un futuro próspero. Pero detrás de los crecientes horizontes urbanos y los paisajes cambiantes, hay otra dinámica que está moldeando el futuro de la isla. Antes de seguir explorando, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando.
Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y suscríbanse. Ayuda muchísimo a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato hecho? Número 12. Panorama político. Malta es una república parlamentaria inspirada en el sistema Westminster del Reino Unido, donde el gobierno opera con una estructura multipartidista, donde los funcionarios electos forman la administración. Un primer ministro lidera el gobierno, mientras que el presidente, aunque en gran parte simbólico, mantiene la unidad constitucional y la democracia. Teóricamente, el sistema de Malta promueve la rendición de cuentas, permitiendo nuevas elecciones si un primer ministro pierde el apoyo parlamentario. Sin embargo, los problemas de transparencia y el poder concentrado han llevado a preocupaciones persistentes sobre la efectividad de estos controles y equilibrios. Dominada por dos partidos principales, el Partido Laborista y el Partido Nacionalista, Malta ha visto rivalidades políticas intensas que a menudo profundizan las divisiones entre los ciudadanos. En algunos casos, estas tensiones han llevado a protestas y reclamos de favoritismo político. En el año 24, el nombramiento de Miriam Spiteri de Bono como nueva presidenta de Malta trajo esperanza de cambio en un momento de tensión política. Como figura estabilizadora, su desafío es reforzar el compromiso del país con la transparencia y el interés público. Sin embargo, las conexiones profundamente arraigadas entre la política y los negocios en la nación dejan a muchos preguntándose: ¿pueden los líderes de Malta romper con el pasado y guiar al país hacia un futuro más responsable? Pero esto es solo parte de la historia. Las grietas en la integridad de Malta son más profundas, y los titulares solo revelan una fracción de ello. Número 11. Problemas de corrupción y crimen. Malta sigue navegando por complejos desafíos relacionados con acusaciones de corrupción y crimen, con investigaciones recientes que han sacado a la luz estos problemas. En el índice de percepción de la corrupción del año 23, la puntuación del país de 51 lo colocó en el puesto 55 de 180 países, destacando las preocupaciones sobre la integridad política y la confianza pública. Casos de alto perfil, como los que involucran al ex primer ministro Joseph Muscat, quien enfrenta cargos relacionados con mala conducta financiera, han atraído una atención significativa. Las acusaciones contra otras figuras clave, incluido el viceprimer ministro y el gobernador del Banco Central, indican un creciente llamado a la reforma. Si bien Malta ha introducido medidas anticorrupción, los observadores internacionales señalan que el progreso sigue siendo lento, con solo una implementación parcial de reformas críticas. Desde el año 21 hasta el año 22, el país enfrentó un aumento del escrutinio tras ser colocado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Gafi debido a preocupaciones sobre prácticas financieras. Una investigación del año 24 por parte de la Oficina del Fiscal Público Europeo reveló casos de fraude dentro de la aduana, apuntando a problemas más profundos dentro de sectores públicos como la salud y las finanzas. La lucha de Malta con la transparencia ha llevado a Transparencia Internacional a clasificarla entre los países de Europa Occidental con menor control de corrupción. Los incidentes del año 17, que involucraron a la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, siguen siendo momentos significativos que destacan los riesgos que enfrentan quienes descubren irregularidades. Su trabajo sobre casos de corrupción de alto nivel sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de la transparencia. Más allá de los desafíos financieros, Malta también enfrenta problemas como actividades ilegales y crimen organizado, a menudo vinculados a redes influyentes. Los observadores argumentan que sin medidas de rendición de cuentas más fuertes, puede ser difícil romper estos patrones. A medida que Malta trabaja para restaurar la confianza pública, el camino hacia adelante sigue siendo un tema clave de discusión. A pesar de las controversias, Malta aún ha logrado transformarse en un actor importante en la economía global. Pero, ¿a qué costo? Número 10. Centro financiero. Malta ha emergido como un dinámico centro global, sobresaliendo en finanzas, tecnología y las industrias creativas. Sus atractivas regulaciones comerciales y su sistema fiscal han atraído a importantes actores internacionales en banca, seguros y gestión de patrimonio.
Más recientemente, Malta ha abrazado la revolución digital, ganándose el apodo de Isla Blockchain, tras introducir un marco regulatorio integral para blockchain y criptomonedas en el año 18. Este movimiento ha atraído a una ola de startups fintech e innovadores tecnológicos ansiosos por dar forma al futuro. Si bien el rápido progreso de Malta en finanzas digitales es impresionante, algunos observadores sugieren la necesidad de refinar las regulaciones para mejorar la transparencia. Esto destaca el esfuerzo continuo por equilibrar el crecimiento con una gobernanza efectiva. El enfoque proactivo de Malta hacia la inversión extranjera ha sido un motor económico significativo. Las discusiones pasadas sobre iniciativas como el programa de Ciudadanía por Inversión en el año 14 demuestran la importancia de mantener oportunidades económicas mientras se abordan consideraciones éticas. En su búsqueda de diversificación, Malta también ha puesto su mirada en la industria cinematográfica, ofreciendo generosos reembolsos de hasta el 27% en gastos elegibles para producciones aprobadas. Si bien estos incentivos atraen inversiones importantes, también generan discusiones sobre cómo asegurar un crecimiento sostenible con integridad. A medida que Malta continúa su camino, una pregunta permanece. ¿Puede mantener su ambicioso crecimiento mientras defiende sus valores fundamentales? Pero a medida que el sector financiero florece, la reputación de Malta vuelve a estar bajo fuego. Número 9. Mala conducta financiera y impuestos. En las últimas 2 décadas, Malta se ha convertido en un actor clave en las finanzas internacionales, atrayendo a empresas multinacionales con sus políticas fiscales competitivas y regulaciones amigables para los inversores. El sistema fiscal de Malta permite a las empresas internacionales beneficiarse de tasas significativamente reducidas, efectivamente tan bajas como el 5%. El gobierno ve esto como una estrategia para estimular el crecimiento económico y atraer inversiones globales, mientras que los críticos argumentan que podría llevar a la transferencia de beneficios y la explotación de vacíos legales. En el año 18, el sector financiero de Malta ganó atención mundial cuando el Banco Pilatus fue cerrado tras acusaciones de mala conducta financiera. Las investigaciones indicaron áreas de preocupación en la supervisión, lo que llevó al escrutinio de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta por su manejo de señales de advertencia. Este incidente planteó preguntas más amplias sobre el marco regulatorio de Malta y su papel en asegurar la transparencia financiera. Europol ha señalado el sistema financiero de Malta como un posible objetivo de abuso, notando que algunas entidades podrían establecerse para facilitar transacciones complejas y oscurecer los orígenes financieros. Se han expresado preocupaciones sobre la facilidad de establecer tales entidades y la efectividad de las medidas de debida diligencia. En el año 21, Malta enfrentó un aumento del escrutinio internacional cuando el Grupo de Acción Financiera, GAFI, colocó al país en su lista gris, debido a áreas que necesitaban mejoras en medidas contra el lavado de dinero. Esto llevó al gobierno a mejorar la transparencia y fortalecer las regulaciones. Las autoridades aumentaron las inspecciones, impusieron sanciones más estrictas y ajustaron los roles de aplicación para priorizar el cumplimiento financiero. Como resultado, hubo un aumento en los casos llevados a los tribunales y sanciones impuestas por mala conducta financiera. A pesar de estas mejoras, los críticos argumentan que las acciones de aplicación se han centrado principalmente en casos más pequeños, mientras que entidades más grandes y bien conectadas pueden recibir menos escrutinio. Además, las medidas de cumplimiento más estrictas han presentado desafíos para las pequeñas empresas al acceder a servicios bancarios. Más allá de las finanzas, hay otra industria que está moldeando la imagen de Malta de maneras inesperadas. Número 8. La industria de los juegos en línea. En los últimos 20 años, Malta se ha transformado en un importante centro para los juegos en línea. La ubicación estratégica de la isla, su estabilidad política y sus atractivos incentivos fiscales han atraído a numerosas empresas, convirtiendo este sector en un contribuyente significativo a su economía, representando alrededor del 14% del Producto Interno Bruto de la nación. Desde su establecimiento en el año 2001, la Autoridad de Juegos de Malta ha ayudado al país a ganarse el apodo de Capital de Juegos de Europa, atrayendo a más de 200 empresas con licencia.
Este rápido crecimiento ha creado nuevas oportunidades laborales y ha fomentado inversiones extranjeras sustanciales. Sin embargo, a medida que la industria de juegos de Malta crece, han surgido algunas preocupaciones. La accesibilidad de las plataformas en línea ha suscitado discusiones sobre prácticas de juego responsable, con una encuesta del año 23 que indica que un pequeño porcentaje de la población podría estar en riesgo. Más allá de los impactos individuales, se han planteado preguntas más amplias sobre los efectos sociales. Los beneficios económicos de la isla son claros, pero también lo son los desafíos. Mantener el crecimiento mientras se promueven prácticas responsables es una prioridad clave, ya que Malta busca mantener la transparencia y proteger su reputación. La industria continúa apoyando empleos locales y atrayendo ingresos, aunque algunos observadores han señalado la necesidad de evitar posibles trampas asociadas con las regulaciones fiscales. En última instancia, el éxito de Malta en el sector de juegos presenta una situación compleja, una de logro económico entrelazada con consideraciones éticas. A medida que la industria evoluciona, la pregunta clave sigue siendo: ¿puede Malta continuar prosperando mientras prioriza la integridad? Sin embargo, detrás de las industrias en auge hay un lado más oscuro en la fuerza laboral de Malta y las oportunidades que promete. Número 7. Actividades ilegales que involucran a personas y condiciones laborales injustas. Cada año, miles de migrantes llegan a Malta en busca de seguridad y mejores oportunidades, particularmente desde el norte de África. Atraídos por la promesa de estabilidad, muchos enfrentan desafíos en sectores como la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico, donde las largas horas, las condiciones peligrosas y los bajos salarios son comunes debido a la limitada protección legal y contratos inadecuados. La ubicación de Malta como cruce migratorio también contribuye a un aumento en las condiciones laborales injustas, especialmente en industrias como la hospitalidad. Según el Índice Global de Esclavitud, los casos de migración ilegal han ido en aumento, con algunas personas experimentando salarios retenidos o intimidación. En el año 24, la UE informó que alrededor del 4% de la fuerza laboral migrante de Malta está en riesgo, destacando una preocupación significativa dentro de la comunidad. En respuesta, el gobierno maltés lanzó su primera estrategia nacional, del año 24 al año 30, para abordar estos problemas, enfocándose en medidas legales más fuertes, mejor identificación de víctimas y mecanismos de protección mejorados en colaboración con la UE y el Consejo de Europa. Sin embargo, los desafíos persisten, particularmente en sectores como la hospitalidad y los servicios de entrega, donde las prácticas engañosas pueden resultar en salarios tan bajos como 3 euros por hora. El sistema de subcontratación en los servicios de entrega sigue siendo una preocupación, llevando a condiciones precarias a pesar de algunas reformas temporales. Los grupos de defensa continúan pidiendo a Malta que fortalezca la aplicación y los sistemas de apoyo. Si bien se ha avanzado, muchos trabajadores migrantes aún enfrentan incertidumbre, bajos salarios y altos costos de vida, lo que indica la necesidad de esfuerzos continuos. El turismo siempre ha sido la columna vertebral de la economía de Malta, pero ¿podría este éxito también ser su talón de Aquiles? Número 6. Economía, turismo y desafíos potenciales. La apertura del Canal de Suez en el año 1869 transformó a Malta en una parada clave para los barcos, impulsando el comercio a medida que las embarcaciones hacían una pausa para repostar. Esta ubicación estratégica ayudó a Malta a prosperar, pero a finales del siglo XIX, la aparición de barcos mercantes modernos con mayores rangos significó menos paradas para repostar, ralentizando gradualmente el crecimiento económico. A mediados del siglo XX, Malta enfrentó dificultades económicas, desafiada por su dependencia de recursos limitados, como la piedra caliza, mientras solo producía una quinta parte de su comida, y lidiaba con escasez de agua durante los veranos secos. Sin embargo, el abundante sol sigue siendo un activo valioso. Hoy en día, el turismo es una piedra angular de la economía de Malta, contribuyendo con más de una cuarta parte de su PIB. Con un cálido clima mediterráneo, una rica historia y una arquitectura notable, la isla atrae a millones de visitantes cada año. Sitios de patrimonio mundial de la UNESCO como Valletta, el hipogeo de Walsa Flieni y antiguos templos megalíticos suman a su atractivo.
Más de 2 millones de visitantes son atraídos cada año por los vibrantes festivales de Malta, sus costas escénicas y sus tesoros históricos, incluida la impresionante colección de más de 300 monumentos de Valletta dentro de su área compacta. Sin embargo, este éxito impulsado por el turismo trae consigo sus propios desafíos. Con más de medio millón de residentes, Malta enfrenta presión sobre su infraestructura y recursos, especialmente el agua. La afluencia de turistas y las inversiones extranjeras también han influido en el mercado inmobiliario, elevando los precios de las propiedades y dificultando la asequibilidad para muchos locales. Si bien sectores emergentes como las finanzas y la tecnología ofrecen un prometedor crecimiento laboral, el aumento de los roles de servicio con salarios bajos resalta la división económica. Pero los paisajes idílicos de Malta también ocultan una batalla en curso en sus cielos. Número 5. Caza ilegal. Las islas maltesas, situadas a lo largo de una importante ruta de migración de aves entre Europa y África, son un destino clave para los observadores de aves. Sin embargo, la región enfrenta desafíos continuos con la caza ilegal, a pesar de las leyes de protección de la vida silvestre existentes. Especies protegidas como las tórtolas, los aguiluchos y las cigüeñas son frecuentemente blanco, con estimaciones que sugieren que alrededor de 100 de estas aves se ven afectadas cada año. Los informes indican que algunas actividades ilegales están organizadas y vinculadas al lucrativo comercio de aves raras, con ciertas especies, como un halcón raro, que supuestamente se venden por casi $5,000. En la última década, las autoridades han documentado más de 4,000 casos de caza ilegal. Sin embargo, la aplicación de la ley sigue siendo una preocupación, ya que casi el 90% de los casos en el año 23 resultaron en sanciones mínimas o nulas, revelando brechas en la rendición de cuentas. La cultura de caza profundamente arraigada en Malta añade otra capa de complejidad, con muchos viéndola como una tradición. Se cree que el lobby de la caza tiene una influencia política significativa, y hay informes de entendimientos informales entre grupos políticos y defensores de la caza durante las elecciones, lo que podría obstaculizar regulaciones más estrictas. Este problema va más allá de un simple conflicto entre cazadores y conservacionistas, tocando desafíos más amplios en gobernanza y aplicación de la ley. A pesar de las prohibiciones de la UE, se informó que más de 15,000 jilgueros fueron atrapados en el año 22, enfatizando los esfuerzos en curso para fortalecer las protecciones de la vida silvestre. A medida que el atractivo de la isla atrae a más residentes, Malta enfrenta un nuevo tipo de presión sobre su tierra limitada. Número 4. Alta densidad poblacional de Malta. Malta, una pequeña nación insular que cubre poco más de 300 kilómetros cuadrados, se convertirá en el país más densamente poblado de la Unión Europea para el año 24. Con más de medio millón de residentes, supera a algunas de las ciudades más concurridas de Europa en densidad. Entonces, ¿qué está atrayendo a tantas personas a Malta? La isla está ganando popularidad entre trabajadores internacionales, nómadas digitales y jubilados, gracias a sus atractivos beneficios fiscales, paisajes impresionantes y una sólida reputación de seguridad. Para el año 24, casi una cuarta parte de la población de Malta consiste en nacionales extranjeros, un aumento rápido en solo unos pocos años. Sin embargo, este crecimiento está remodelando la isla. Los precios inmobiliarios han aumentado casi un 60% en la última década, con alquileres en áreas centrales alcanzando los $1,200 mensuales por un apartamento de una habitación. Para los locales que ganan un ingreso medio de $24,000 anuales, esto ha llevado a una mayor presión financiera. Además, la congestión del tráfico y la demanda de transporte público también han surgido como desafíos crecientes. Si bien la afluencia de expatriados crea nuevas oportunidades, ha generado conversaciones nacionales sobre la identidad cultural y los ajustes económicos. Algunos locales expresan preocupaciones sobre la preservación del carácter único de Malta, mientras que otros discuten cómo el mercado laboral cambiante impacta los salarios y el empleo. Desde el punto de vista ambiental, la isla enfrenta presiones crecientes. A pesar de los esfuerzos de sostenibilidad, la creciente demanda de agua está desafiando la dependencia de Malta de la desalinización, y la gestión de residuos sigue siendo un problema clave,
con los vertederos acercándose a su capacidad. Pero ¿qué da forma a Malta en su esencia? La religión sigue siendo una fuerza poderosa aquí, influyendo en la vida diaria e incluso en las leyes de la nación. Número 3. Religión en Malta. Malta es un país predominantemente católico, con aproximadamente el 94% de su población identificándose con la Iglesia Católica Romana. La religión está profundamente arraigada en la vida maltés, reflejada en las 365 iglesias de la isla, casi una por cada día del año, cada una con una historia y un significado cultural únicos. La tradición local sostiene que el cristianismo llegó en el año 60 de Por Sosto, cuando el apóstol Pablo naufragó aquí, marcando el comienzo de la larga herencia cristiana de Malta. Desde entonces, la religión ha influido en muchos aspectos de la vida diaria, desde grandes celebraciones hasta costumbres locales. El marco legal de Malta también está influenciado por su herencia religiosa. Es la única nación de la Unión Europea donde el aborto sigue siendo ilegal, con penas de hasta 3 años de prisión. Esto ha generado conversaciones sobre los derechos de las mujeres y la reforma legal. El divorcio fue legalizado en el año 2011 tras un extenso debate público, reflejando el impacto duradero de los valores católicos en la ley familiar y las expectativas sociales. La religión no solo da forma a las leyes del país, sino también a su cultura y vida comunitaria. Con una parte significativa de la población adhiriéndose a tradiciones católicas, la opinión pública a menudo se alinea estrechamente con las enseñanzas de la Iglesia. Si bien esto crea un fuerte sentido de unidad, puede presentar desafíos para los recién llegados o no católicos al navegar estos valores profundamente arraigados. La influencia de la religión en Malta se extiende más allá de las normas sociales. Cada pueblo se centra en su iglesia parroquial, a menudo la estructura más prominente, simbolizando la comunidad y la herencia. Sin embargo, mantener estos edificios históricos puede ser demandante para las comunidades locales, planteando consideraciones sobre cómo equilibrar la tradición con prioridades en evolución. Las tradiciones religiosas de Malta crean un entorno cultural único, fomentando comunidades unidas mientras presentan algunos desafíos para aquellos que no comparten las mismas creencias. Aquí, las iglesias no son solo lugares de culto, son centrales en la identidad de la isla, entrelazando fe, comunidad e historia. Sin embargo, la historia de Malta no ha sido solo sobre el crecimiento y la belleza. Las cicatrices de un pasado más oscuro todavía perduran en sus costas. Número 2. Impacto de la Segunda Guerra Mundial. Malta, con su impresionante belleza, guarda una historia dolorosa que aún resuena en sus costas. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta isla no fue solo un paraíso mediterráneo, sino un campo de batalla crítico, atrapado entre las fuerzas de la Alemania nazi y la Italia fascista. Entre los años 1940 y 1942, Malta enfrentó más de 3.000 ataques aéreos, convirtiendo la vida de sus ciudadanos en una lucha constante bajo cielos llenos de aviones enemigos. En solo 2 años, más de 30.000 edificios fueron destruidos, incluidos hogares, escuelas, mercados e iglesias. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida se convirtieron en desoladas. Durante 154 días consecutivos, Malta soportó ataques continuos, cada uno erosionando el sentido de seguridad de la isla. La pérdida de antiguas iglesias fue especialmente profunda, ya que estas estructuras simbolizaban la rica herencia e historia de la nación. Sin embargo, frente a esta crisis, el pueblo maltés demostró una increíble resiliencia. Se refugiaron en lo profundo de la tierra en las salas de guerra de las Caris, donde se planificaron estrategias militares para mantener la isla en pie. A pesar de la escasez de alimentos, el miedo y la destrucción generalizada, el pueblo maltés se mantuvo firme. En el año 1942, a medida que las fuerzas aliadas comenzaron a cambiar el equilibrio en el Mediterráneo, los ataques aéreos gradualmente cesaron. En reconocimiento a su valentía, el rey Jorge VI otorgó a Malta la Cruz de Jorge, un símbolo de la resiliencia de la isla ante la adversidad abrumadora. Pero hoy, el papel más prominente de Malta no solo está en la historia, sino también en Hollywood. Número 1. Industria cinematográfica. Más allá, Malta se ha hecho un nombre como un lugar preferido para los cineastas. La rica historia y los paisajes escénicos de la isla han servido como telón de fondo para más de 100 películas de Hollywood.
Todo comenzó en 1918, cuando La princesa del atardecer se convirtió en la primera película filmada en Malta, marcando el inicio de una larga relación entre la isla y la industria cinematográfica. El atractivo de Malta para los cineastas no radica solo en sus ubicaciones únicas, sino también en sus incentivos financieros. El gobierno maltés introdujo un programa de reembolso en 2005, ofreciendo a las producciones hasta un 27% de sus gastos elegibles. Este esquema de incentivos ha atraído grandes éxitos de Hollywood como Gladiador, Guerra Mundial Z y Game of Thrones. Pero hay un pero. Si bien la afluencia de cineastas trae beneficios económicos, también plantea preocupaciones sobre la sobrecomercialización y la pérdida de autenticidad cultural. Los locales han expresado sentimientos encontrados sobre su hogar convertido en un set global, en lugar de un lugar con sus propias historias que contar. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.